Bien, estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 10 minutos. Durante el aniversario del inicio del estallido social, le hemos contado, se registraron varios incidentes y desmanes también, los que dejaron 195 detenidos a nivel nacional según el reporte que ha hecho la autoridad. Claro, y 42 personas resultaron lesionadas, es parte del balance hecho esta mañana. Bueno, vamos a conversar sobre lo que ocurrió ayer en conversación con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Hola, senador, buenos días. Muy bien, Fresia, Sebastián, buenos días. Buenos días. Nos volvemos a ver sí. en pocos días. Así es. Y la ocasión lo amerita, senador, por lo que ocurrió ayer. Efectivamente, queríamos conocer su mirada sobre la manera en la que se desarrolló este tercer aniversario del 18 de octubre y en particular la forma en la que el gobierno ha abordado esto desde el punto de vista del orden público. ¿Cuál es su evaluación, senador? Bueno, mire, yo creo que se ha abordado bien desde el punto de vista del orden público, pero no se ha abordado bien, a mi juicio, desde el punto de vista comunicacional. Porque es cierto que ocurrieron menos cosas que las que se preveían, pero ocurrieron muchas cosas, se cometieron muchas barbaridades, ¿no? Entonces lo que a mí me preocupa es que no nos vayamos acostumbrando con esto. Porque ya tenemos, por cierto, la forma en que se recuerda el 11 de septiembre, el Día del Joven Combatiente, y ahora vamos a agregar el 18 de octubre. No, eso no puede ser. Aún así, hay mucha gente que lo pasa mal con esto. Aquí no lo pasa mal solamente la autoridad o las fuerzas policiales. Lo pasan mal los ciudadanos comunes. Yo ayer vi, por ejemplo, los gritos de la gente cuando estaban apedreando un bus ahí en la calle Bellavista. Sí. Entonces no podemos decir que esto fue más o menos normal, que no estuvo tan mal, porque claro, felizmente no hubo muertos. Ya el año pasado ya hubo 2 muertos, este año no hubo. Pero 195 detenidos, como 20 saqueos, todas esas cosas, ¿cómo vamos a tratarlo como si fuera normal? ¿Por dónde debiesen ir las medidas para prevenir? Porque se hizo un balance, como lo decía usted, dentro de todo positivo, porque no hubo personas fallecidas, por ejemplo, más allá de estos hechos que se catastraron, ¿no? Pero aún así, senador, se hizo un buen balance del trabajo preventivo de Carabineros por parte de la Subsecretaría del Interior esta mañana. Bueno, mire, yo creo que en realidad sí, claro. El problema es que el balance parece cada vez más sobre que no pasó lo que esperábamos que pasara. Pasaron cosas malas. Eso es lo principal. Ahora, no fue que si el balance que peor pudo haber sido, como se dice el dicho popular, peor pudo haber sido, siempre puede ser peor. Pero yo espero sinceramente que se siga adelante con los procesos y esa gente sea castigada, ¿no? Estaba leyendo aquí en un diario de ayer en la tarde que el saldo claro, una cosa fue el saldo dramático de mucha gente, de las ciudades de derechos humanos y fallecimientos y muertes y cosas así, pero los que quemaron y saquearon las ciudades nunca van a ser castigados, y tampoco los que violaron los derechos humanos, dicho sea de paso, ¿no? Son muy gente que detenían estas cosas. Yo espero que los 195 detenidos enfrenten la acción de la justicia y que no les den firma cada 15 días, pues. Porque eso es generalmente lo que termina todo, que tienen que ir a firmar cada 15 días. Pero usted siente, senador, que en este loop en el que entramos de distintos hechos de violencia que se repiten cada cierto tiempo y nos vamos acostumbrando, hay una parte importante de responsabilidad que tiene el Poder Judicial. ¿Lo plantea en ese sentido? Mire, yo creo que hay una parte importante de responsabilidad del Poder Judicial, porque yo veo muchos casos que yo estaba convencido que iban a ir presos y terminan con firma quincenal, como le digo, y arraigo. Pero en realidad también es cierto que el Poder Judicial hace lo que puede con lo que le parece bien, con las escasas evidencias que se le entregan. Muchas veces, es decir, estos 195 detenidos se convierten en pocos días. Yo iba pasando por ahí y no sé por qué me detuvieron a mí. Y como al final había bastante más gente participando, la verdad es que las pruebas son muy escasas. Entonces yo creo que hay que mejorar la forma en que se recogen las pruebas también, en que se procesan los de las detenciones, los testimonios y todas esas cosas. Porque claro, como le digo, casi nunca nadie es culpable. Todos iban pasando por ahí nomás. Ahora... Entonces, tampoco el Poder Judicial puede hacer mucho respecto de eso si no se le entregan evidencias, ¿no?
¿Qué le pareció el mensaje de ayer del presidente Gabriel Boric? Le preguntó también, senador, porque iba enfocado a rechazar la violencia, hacer una especie de autocrítica también de cómo se inicia o cómo llegamos hasta acá a este nivel de violencia, que ha sido uno de los puntos que se sigue destacando, porque de manifestaciones hubo pocas, ¿no? Y lo que más queda son estos hechos en distintos puntos. Pero yo valoro profundamente lo que dijo el presidente ayer. Y cuando me dicen es que él también antes, etcétera, no, a mí lo que me importa es lo que dice hoy día la primera autoridad del país. Y la primera autoridad del país condena la violencia y apoya a las fuerzas policiales, pidiendo, por cierto, también respeto por los derechos humanos en su procedimiento. Y esa debe ser la política. Ahora qué es lo que pasó antes, a mí lo que me importa es lo que está pasando hoy. Hoy, si no nos ponemos firmes en el tema de la delincuencia y de la violencia, este país va por mal camino. Y mucha gente se asusta y con eso caen las inversiones y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces a mí me parece muy bien lo que hizo el presidente, fue claro, no tuvo ningún digamos, detalle por ahí que lo dijo mal. Tal vez este tema de que habrían habido algunos abusos sexuales, no sé, sería bueno informarlo, lo estamos pidiendo a través de las comisiones del Senado. ¿Ustedes van a pedir información sobre eso? ¿Perdón? ¿Ustedes van a pedir información sobre ese antecedente que planteó el presidente? Ayer algún senador en mi comisión pidió que mandáramos un oficio y efectivamente lo estamos enviando. Ajá. ¿Cree que ese fue un antecedente que, o estuvo de más, algunos dicen que fue un problema extra que se puede haber o que puede haber asumido el presidente en la medida en que hay solo denuncias, pero no hubo hechos concretos o que finalmente se confirmaran, senador? ¿Sabe, Fresia, que a mí lo que me pasa es que a mí me gusta que el presidente hable espontáneamente, que lo haga sin papeles, por así decirlo, y que si de pronto se excede o se equivoca, me preocupa menos eso que lea una declaración que algún otro escribió. El presidente sale a la prensa y habla él, y de pronto probablemente pueda cometer alguna inexactitud o algo por el estilo, pero eso es preferible a hacer la acartonada versión que al final nadie se hace verdaderamente responsable. ¿Y eso cree que fue una inexactitud? Me parece bien eso. ¿Perdón? ¿Le parece a usted que puede haber sido una inexactitud en la medida que esto no haya sido comprobado? Puede haberlo sido, no lo sé, esperaremos la información. Sí, puede haberlo sido, efectivamente, pero esperaremos la información. Pero repito, mire, cuando la gente habla siempre se comete algún error, alguna cosa así, pero la verbalización espontánea, aunque la lea, aunque sea leyéndola el mismo, ¿no? Creo que es mejor que esas declaraciones que se sacan acartonadamente por alguna autoridad que en realidad no nos dicen nada. Yo creo que es bueno lo que hizo el presidente, porque se le vio a él y se le vio diciendo que condenaba la violencia en todas sus formas y además diciendo al mismo tiempo que pedir respeto por los derechos humanos y al mismo tiempo respeto por la policía no es una cosa, no es un contrasentido, sino que son dos cosas que se deben hacer al mismo tiempo. Senador Insulza, hemos visto ayer una movilización en Plaza Italia bastante más reducida respecto a lo que habíamos visto en años anteriores, ¿no? Pero se mantiene esa movilización, siguen habiendo grupos que están tratando de mantener vivo el 18 de octubre, lo que sea que haya significado ese espíritu, digamos, en ese momento, la interpretación que hagan ellos. Y se mantienen estos hechos de violencia que, como decíamos, parecen transformarse en una suerte de hábito para esta fecha. ¿Qué grupos son los que estarían detrás de esto, cree usted? ¿Y cómo tratar esto cuando pareciera ser un grupo ya algo más instalado en términos de continuidad en el tiempo, no como un hecho aislado que ocurrió una vez y nada más? Yo estoy de acuerdo con ustedes, Sebastián. Estos no son grupos que los mandan los partidos, por así decirlo. Porque son grupos organizados que obedecen a otra forma de organización. Sí. Ya sea grupos anarquistas, barras bravas, otras cosas por el estilo, que se concertan cada vez que hay alguna de estas cosas para salir. Muchos de sus integrantes ni siquiera saben por qué lo hacen. Ni siquiera, porque francamente esto, cuando se recuerda el 11 de septiembre, uno dice, bueno, es gente que puede tener familiares, alguna, pero muchos de ellos no tienen ni idea de lo que ocurrió. Le dicen que claro, toca el día del joven combatiente y ya íbamos a la calle, ¿no? Entonces, eso es complicado porque va generando una especie de sector de violencia en la sociedad
que no obedece a ninguno de los patrones habituales, no lo llaman las fuerzas políticas, no es por lo que dijeron los sindicatos, etcétera, es porque realmente hay organización de violencia y eso está de manera permanente y hay que trabajar eso, y yo espero que los servicios de inteligencia se informen mejor sobre quiénes están detrás. No digo que esté algún otro personaje oculto detrás, no. ¿Quiénes son los que dirigen las cosas? Y se busque alguna forma de identificarlos y sancionarlos, ¿no? ¿Pero están los recursos y las capacidades de inteligencia para ese trabajo, senador, después de 3 años, digamos? Yo creo que no son suficientes. Y ya he dicho, creo que nuestra policía y nuestra fuerza, y eso no es una crítica, de ninguna manera, pero realmente se ha sido llevada por los acontecimios, porque nosotros no teníamos estas cosas antes, pues. A veces ocurrieron, ¿eh? Yo recuerdo alguna vez que hubo alguna marcha con ocasión de algún evento internacional, que primero pasaron los que protestaban, los que no les gustaba esto, etcétera, y después pasaron las barras bravas y otros, ¿no? Pero eso se ha ido agravando mucho, y son cada vez más las fechas que encuentran para hacer esto, y cada vez es más difícil organizar un partido de fútbol, cada vez más difícil recordar algún evento, hacer alguna manifestación, porque llegan estos detrás igual. Entonces eso tiene que ser investigado y yo creo legislado también, ¿eh? Porque la legislación sobre temas de organización criminal no alcanza a estos grupos, ¿no? Senador, respecto al discurso del presidente Gabriel Boric ayer, también ha sido materia de análisis en estas horas, y hace algún rato conversábamos con Eugenio Tironi, quien planteaba que el mensaje de ayer estaba cargado de autocrítica y que tenía de alguna manera la carga de haber roto el presidente Boric con el octubrismo en el mensaje que entregó ayer y en varias de las reflexiones. ¿Usted cree que eso ocurre efectivamente, que está rompiendo el presidente con ciertos sectores que todavía siguen anclados en lo que ocurrió ese 18 de octubre y la semana siguiente? Bueno, yo creo que el presidente inició esa ruptura cuando firmó el acuerdo del 15 de noviembre, ¿no? El 15 de noviembre era exactamente en contra de eso, y eso efectivamente se ha ido desarrollando cada vez más, y probablemente las cosas que dice hoy día son más fuertes que lo que decía el 15 de noviembre o lo que dijo cuando era candidato presidencial. Pero eso es un buen desarrollo, a mí me parece bien. A mí me parece eso. Esto del octubrismo es un poquito exagerado a mi juicio, porque la verdad es que cuando uno habla de octubre, yo soy un poco más viejo que usted, cuando uno habla de octubre recuerda la Revolución Rusa, ¿no? Pero esto no es una revolución, esto fue una sonada, esto fue un estallido. No tuvo un color político demasiado claro, tuvo una molestia difusa y ciudadana y en algunos casos muy violenta, no toda, pero parte de la protesta fue pacífica el 18 de octubre. Pero ciertamente celebrar el nacimiento de estos grupos que estamos viendo en la pantalla ahora mientras hablo, la verdad es que parece una cosa bastante loca, ¿no? Sí. Senador, insulta. Está destruyendo porque quiere destruir, ¿no? Los que estamos ahora ahí no son que nos están destruyendo porque tienen alguna idea que defender, están destruyendo porque quieren destruir. Y eso es lo que hay que ver bien, cómo son esos grupos, cómo se componen esos grupos, conocerlas bien, tratar de eliminarlos del seno de nuestra sociedad, ¿no? Sí. Senador, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Chao, senador. Que tenga buen día.